María Antonia. Porque veremos a Dios fortalecido juntos. Veremos que yo también necesito, ¿verdad? Que el Señor nos fortalezca, ¿verdad? En el ámbito familiar siempre va a haber escollos. Siempre. Los hijos, después vienen los nietos, vienen los padres, y siempre habrá circunstancias y problemas en nuestra vida, siempre. Pero bueno, tenemos que estar anclados, ¿verdad? Nuestra alma tiene que estar anclada en el Señor. Amén. Es nuestro firme ancla y en Él tenemos nuestra esperanza. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y las circunstancias pueden ser mejores o pueden ser peores. Momentos de dificultad, momentos de presión, momentos de conflicto. Pero lo importante, ¿verdad?, es que tenemos la seguridad, ¿verdad?, como decía ayer el hermano, tenemos a Cristo como el centro de nuestra vida. Tenemos a Cristo como el cimiento, la roca, la base firme de nuestra fe, ¿verdad? Y en Él tenemos la esperanza, no en las cosas de esta vida, sino en Él. No en lo terrenal y lo temporal, sino en aquello que es eterno, que no vemos. Y por eso, ¿verdad?, nuestra fe, ¿verdad?, salta de alegría. Por eso tenemos esperanza, porque no vemos lo que nos espera. Hay algo que yo quería también, a lo que Jimmy decía, San Agustín decía, cómo Dios saca, ¿verdad?, de los males grandes bienes. San Agustín trata en su libro de La ciudad de Dios una cosa muy importante que dice Dios saca del mayor de los males que la humanidad comete, como es el sacrificio, la muerte, cómo los hombres, ¿verdad?, se ensarzaron con aquel que era realmente la vida, el camino al Padre, que enseñó a vivir a los hombres como debían de vivir. Cómo Dios saca de ese mal de la cruz el mayor de los bienes para la humanidad, como la salvación de todos los hombres. Y eso es fundamental, ¿verdad?, que lo tengamos. Dios sacará también de todos nuestros males, de todas las circunstancias adversas, sacará el mayor de los bienes que tú nos esperas. Amén. Amén. Y bueno, quiero irme al texto, porque quiero compartir el subtítulo que pone aquí en Romanos 15, versículos 7 al 13. El Evangelio de los gentiles. El Evangelio de las gentes. Esta palabra en griego, ¿verdad?, que significa etnos, étnicos, nos da la clave. Etnos, étnicos, etnias. Las gentes, las etnias. Y esto es lo que quiero compartir en esta mañana. En otras traducciones bíblicas también le llaman pagano, aunque a mí me resulta más bíblico y certero llamar etnia o gentes. Y dice, la palabra de Dios dice en el versículo 7 al 13, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles, y exaltadlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales esperan en él. Y el Dios de la esperanza, amén, os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo diría personalmente, queridos hermanos, que esto es una dedicatoria para ti en esta mañana. Una dedicatoria exclusiva de Dios para ti. Dios está hablando, ¿verdad?, a un pueblo cuya promesa ya ha establecido en la Escritura y que aquí el apóstol San Pablo reitera. Él quiere reiterar, ¿verdad?, a través de la Escritura, a través de
navegar hacia el Antiguo Testamento, que hay una promesa para un pueblo escogido que abarca, ¿verdad?, la única y exclusiva fe en el Mesías y en el Salvador que ha de venir. Eso es lo que Pablo está estableciendo. Yo recuerdo hace 2 o 3 años, como le decía a los hermanos, mi mujer me llama el hombre antiguo. Tengo mi camioncito, ¿verdad?, que tiene, va a cumplir 18, 19, cerca de 20 años, gloria a Dios. Tengo un zapato, ¿verdad, mami? Cuando nos casamos. Madre mía. De verdad, hermano, yo, sinceramente, y hace cuestión de 2 o 3 años, yo compramos el coche que tenemos ahora, que fue creo que en el año 2000, y mi hermano se encaprichó del vehículo. Y bueno, lo compró por medio de mis padres, y bueno, como a él no le costó dinero, fue por mediación de mis padres, pues el vehículo al cabo del año, ¿verdad?, yo lo tenía extraordinario, pero al cabo del año lo vi allí como aparcó, ¿verdad?, hecho una cafetera, estropeada en el garaje de mis padres, y allí el vehículo llegó, lo trajo un coche, un coche grúa, y tenía, hermano, la rueda literalmente reventada. Le había llovido el coche por dentro, tenía los espejos rotos, los faros rotos, por dentro era una pena, estaba. Y un día me dice, bueno, me falta pagar 2 sellos, los voy a entregar, y la verdad, digo, 2 sellos, el coche, con lo que lástima, y yo se lo dije a mi mujer, y digo, bueno, yo me voy a encargar del restaurante, voy a llevarlo al taller, no porque fuera algo material, ni simbólico, ni algo que me tocara, sino digo, bueno, es una pena que este vehículo, ¿verdad?, por un sello, sin haberle costado un duro, y ahora, ¿verdad? Yo recuerdo que el taller me decía, no merece la pena gastarse ni un duro en esto. Es penoso, ¿verdad? Al cabo de haberle hecho algunos arreglos, aún todavía, ¿verdad?, algunos mecánicos insisten en incluir un coche con 20 años. Yo no invertiría más, no me gastaría, no merece la pena, ¿verdad? Y viendo de manera metafórica eso, ¿no? Yo veía también mi vida como había sido destrozada por el pecado, hermano. Como llegaba al garaje de la perdición, totalmente destrozado y reventado. Y también podía oír incluso la voz del Padre diciéndole al Señor, ¿verdad?, no merece la pena. No vale un duro. Déjalo tirado en la cuneta. No vale, hijo, no merece la pena. Merece mi ira. Merece ya la destrucción total. Si está reventado, ¿verdad?, y ha andado en desobediencia, merece que sea realmente machacado. Y ahí, ¿verdad?, de manera, como digo, metafórica, pude ver en el vehículo, ¿verdad?, como me decía, déjalo tirado, ¿verdad?, pero pude ver mi vida también reflejada ahí, ¿verdad?, como ahora el vehículo tú lo ves, y todos los hermanos quieren sentarse, todos quieren viajar conmigo, y a cualquiera que le pueda contar su historia lo vea y dice, no, si le muestro una foto de aquel vehículo no parece el mismo. Si hoy mostramos, ¿verdad?, nuestra realidad, nuestra vida, algunos que nos conocieron, incluso podrán decir, no parece ni el mismo. Eres otro. Jesús vino a rescatarte. Amén. Aleluya. Jesús no te dejó tirado en la cuneta. Amén. El Señor Jesús, ¿verdad?, vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Vino específicamente por ti. Y ya estaba escrito y anunciado. Y eso es lo que Pablo está haciendo ver aquí a la iglesia de Romanos. Está anunciado en las Escrituras. Dios nunca te olvidó desde el principio. ¡Aleluya! Al final de los tiempos. Jamás. Ya está anticipando esa gracia en tu vida desde antes de los siglos y plasmado en la Escritura. Y Pablo lo deja ahí establecido. Y Pablo quiere hacerlo ver aquí, ¿verdad? Había un momento difícil en la iglesia. Había un contexto, digamos, frenético. Había hermanos
podemos decir, judaizante. Y sabemos una cosa a través de los evangelios, hermanos. Los únicos que enfrentaron al Señor Jesucristo fue la élite académica de Israel. Aquellos que deberían de haber mirado para atrás para ser salvos. Haber mirado también a la Escritura como hoy tú y yo debemos de mirar a la Escritura para entender que hemos sido salvos. Aquellos, ¿verdad?, no dialogaron con el Señor. No fueron como las prostitutas, como los borrachos, como aquellos perdidos que andaban por Israel, ¿verdad?, llenos de lepra, sino que fueron, ¿verdad, hermanos?, al choque, al encuentro, a decir, no, míranos, somos los maestros de Israel y tenemos que esperar al Mesías esperado y anunciado. Y querían seguir mirando hacia adelante. Miraban, ¿verdad?, por sus propias vidas, por lo que ellos representaban, por su estatus, podemos decir, social incluso. No querían bajarse, hermano, del podio que se habían subido. Pero aquellos humildes, aquellos, ¿verdad?, necesitados, aquellos que se veían pecadores y acudían al Salvador, a nuestro Señor Jesús, era una delicia. Aleluya. Era una música que sonaba en los corazones. ¡Aleluya! Era algo glorioso, ¿verdad, hermano? Que ellos, sin ninguna, algo academicismo, ¿verdad?, o erudición bíblica, hermano, ni siquiera a lo mejor conocían la Escritura, iban a ese que sanaba la vida de los enfermos, de aquel que abría los ojos a los ciegos, de aquel que hacía hablar a los mudos. Es glorioso, hermanos. Es glorioso, verdaderamente glorioso, entender que Cristo no te ha dejado, no nos ha dejado la cuneta tirada. Gloria a Dios. Recibíos los unos a los otros, así como también Cristo nos recibió, ¿verdad? Yo titulaba el sermón, estamos a un mismo nivel y sin distinciones. Amén. No hay distinciones. Amén. No existe un trato distinto. Todos, hermanos, somos iguales ante Dios. Estamos a un mismo nivel. Su misericordia, hermanos, ha sido extendida en Cristo. Amén. A raudales. Amén. Y aquí los hermanos debían de entender, ¿verdad?, que los motivos de conciencia, como en el capítulo 13 o 14, los motivos de conciencia en cuanto a las comidas, a los días, no debían de ser un distintivo, hermano, de divisiones y conflictos, sino al contrario, de unidad. Amén. Las gentes, los gentiles o los paganos, ¿verdad?, habían también alcanzado misericordia aquí por medio del Evangelio. Y Pablo, ¿verdad?, sostiene, se empeña, refuerza en demostrar que a través del Antiguo Testamento Dios había anunciado, comenzando desde Abraham y pasando por todos los profetas hasta Jesús, que la salvación en Cristo alcanzaría también a los gentiles. Y ahí estás tú, ahí estoy yo. Gloria a Dios. Hoy la Escritura habla de ti. Amén. Qué bueno, hermano. Versículos 7 y 8, sin distinciones, al mismo nivel. La influencia, hermanos, aquí judaizante y quizás, ¿verdad?, de guardar más estrictamente la ley, y en este caso la Torá incluso, estaba trayendo a la comunidad cristiana un espíritu de contienda y conflicto. Por eso es que el Señor dice, recibíos, ¿verdad? Pablo recibió los unos a los otros, como el Señor os recibió. Sí, Cristo, el perfecto Hijo de Dios y libre de pecado, estuvo dispuesto a introducir a pecadores en la familia de Dios. ¿Cuánto más deberían los creyentes ya perdonados, ¿verdad, hermanos? Deberían de estar dispuestos a acoger y aceptar a sus hermanos en la fe, a pesar de sus desacuerdos que vemos en el contexto sobre asuntos de conciencia. Mateo 10:24, ¿verdad?, conectando con el Evangelio, el Señor Jesús nos dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. El apóstol San Pablo refuerza esta enseñanza en Efesios 4:32. Antes, sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo.
Y en el capítulo 5 de Efesios, versículo 2, Pablo, ¿verdad?, vuelve a decir: andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Amén. Qué importante estar al mismo nivel. Era importantísimo. Los niveles de conciencia de cada uno no debían de ser un muro para que los hermanos establecieran una relación de amor entre ellos. Versículo 8, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Es verdad, el Señor Jesús fue judío, nació como judío, circuncidado al 8º día, ¿verdad, hermano? Guardó perfectamente la ley de Dios. Él es la verdad. Amén. Y viene, ¿verdad?, a cumplirse todas las cosas que de Él se anunciaron en las Escrituras. Las Escrituras y su verdad apuntan al Señor Jesús como el Mesías anunciado, el Salvador de los hombres. Amén. El Señor Jesús, Juan 14:6, ¿qué es lo que nos dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad de Dios. Vino a mostrar la verdad de Dios para confirmar sus promesas hechas también a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3: y en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias. Amén. Ahí se cumple, hermano. Y ahora Pablo en el versículo 9 pasa, ¿verdad?, y quiere y pretende demostrar del 9 al 12, demostrar, afirmar que Dios no hizo nunca acepción de personas, que la misericordia de Dios a través del Evangelio de Cristo alcanzaría a los gentiles también en todos los tiempos. Hubieron gente de fe, hubieron gente que fueron gentiles, ¿verdad?, antes de que el Señor llegara. Para reforzar toda su enseñanza aquí, el apóstol tendrá una batería de combate tremenda. Él empieza, ¿verdad?, con el Salmo 18, 49, donde él dice: por tanto te confesaré a los gentiles y cantaré a tu nombre. También Deuteronomio 32, 43, aquí otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. También el Salmo 117, 11 aquí, otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo todos los pueblos. Después Isaías 11:10, y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales esperarán en él. Pablo no para de enfatizar a la iglesia, ¿verdad?, que los gentiles están al mismo nivel que los judíos, que el pueblo de Israel. No hay distinciones, hay un mismo nivel. Todos son iguales, no debe de existir un trato distinto, a pesar de que por motivos de conciencia, ¿verdad?, hubiera habido algún tipo de contienda sobre opiniones, como dice Pablo en el capítulo 12. El Evangelio era para todos igual, la salvación era para todos igual, el regalo que supone el Señor Jesucristo para la vida de la iglesia era para todos igual. Amén. Y terminamos aquí en el versículo 13 con una expresión, podemos decir un cántico, hermano Jimmy, lleno de gozo y de esperanza. Y apunta, como dice aquí San Pablo, al Dios de la esperanza. El Evangelio, hermanos, era un llamado de esperanza para la iglesia. El gozo y la paz por medio de la fe. Un llamado a la esperanza, un llamado al gozo y un llamado a la paz. Paz, podemos decir, con Dios, reconciliados con Dios también, como habla Romanos a través de su carta, pero también, ¿verdad?, paz con los hermanos. Y a esto Dios nos había llamado a la iglesia. Por supuesto, como dice aquí en su palabra, el creyente, ¿verdad?, encuentra la guía espiritual para su relación con los demás hermanos. Esa es la palabra de Dios, donde el creyente encontraría esa relación con los demás hermanos. Y eso sí, es el poder del Espíritu el que hacía abundar en el creyente todas estas cosas, ¿verdad? El énfasis que el apóstol Pablo hace antes, cuando vemos que él reitera y reitera que la palabra de Dios
estaba hablando a los gentiles, ¿verdad? Y hay una batería aquí de versículos. En esas baterías el apóstol lo que está diciendo es que la palabra de Dios era la guía determinada por Dios para que la relación entre los hermanos funcionara y llevara a buen puerto. Amén. Recibíos unos a otros como Cristo nos recibió. Porque Cristo ha venido a mostrar la verdad de Dios. Y la Iglesia debía de entender, ¿verdad, hermano? Que el único que podía llevar galones era Cristo. Que el único que podía estar por encima de los demás, y allá habló el hermano Francisco de esto, es la cabeza de la Iglesia. El único que estaba por encima del cuerpo era Cristo. Y a eso, ¿verdad?, es lo que el apóstol estaba llevando a la Iglesia. Podemos entender una cosa importante y conectar con el Evangelio. Como dice Juan 1, 11, 14, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, otra vez como dice Pablo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. El Evangelio, hermanos, es un verdadero regalo para nuestras vidas. Amén. El Evangelio, ¿verdad?, muestra el amor, digamos ya, llevado al extremo de un Dios, ¿verdad, hermano?, que se ha acercado a la humanidad. Un Dios grande, un Dios eterno, un Dios que está por encima de todo, pero que ha llegado, ¿verdad?, a establecer esa verdad del Evangelio, de salvación, de reconciliación, para que todos andemos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Es para todos, sea payo, sea gitano, sea rumano, sea alto, sea bajito, sea gordito, sea delgadito, seas más intelectual, menos intelectual, más académico, seas lo que sea, seas ignorante, no importa. Si tú hoy vas a Jesús, ¿verdad? Si tú hoy vas a Él clamando. Amén. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos ido, no sé si hay alguien, algún incrédulo, pero si lo viera, es el momento de entender que ya Dios había escrito de ti desde hace siglos y siglos y siglos. Tu nombre ya estaba escrito aquí. Ya el Señor estaba buscando tu vida. Ya estaba anunciando esa salvación, ¿verdad? Y no vas a ser menor ni menos que nadie, porque incluso vengas a la casa o vengas ahora a la viña a trabajar en el último momento. Gloria a Dios. Y digo el último momento, porque el Señor Jesucristo, ¿verdad?, mañana mismo puede venir. Amén. Mañana mismo la trompeta de Dios puede estar sonando, ¿verdad? Y millones de arcángeles, hermanos, juntamente glorificando al Hijo glorioso de Dios, ¿verdad?, descenderán aquí a la tierra. Y el Señor, ¿verdad?, con voz de mando vendrá y recogerá a los suyos, a los redimidos, a aquellos, ¿verdad?, que se identificaron con Él un día en el bautismo, que se sepultaron y que dijeron: he muerto, Señor, para ti, contigo y por ti. Todos conocen Juan 3, 16, 19, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Amas al Señor Jesús? ¿No debes de amarlo verdaderamente? ¿Has entendido que hoy la palabra de Dios, ¿verdad?, está hablando a las gentes, a aquellos que
aparentemente no tenían ningún tipo de derecho. Aquellos que quizás, ¿verdad?, como hemos llegado nosotros al Evangelio, ignorantemente desconocíamos la Escritura y hemos visto como la gracia de Dios ha sido derramada abundantemente sobre nuestras vidas. Hemos visto como el brazo poderoso de Dios no nos dejó allí tirados en la cuneta. Porque no son las circunstancias de nuestra vida, hermanos, los que miden la salvación. No. No es porque hoy estés, ¿verdad?, derrotado y caído. No es porque hoy te encuentres en verdaderas dificultades quizás económicas. No es eso. Eso no marca la diferencia, hermano. Marca la diferencia, ¿verdad?, que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Que el amor de Jesucristo ha llegado y se ha establecido como morada en un corazón ennegrecido por el pecado. Y ese es el Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Y a esto hoy debemos de responder. A esto hoy debemos de ir de rodillas diciendo: Señor, perdóname. Si ayer no fue el centro de mi vida tú, que eres precioso, hoy debe de ser el centro de mi vida tú. Hoy está, ¿verdad?, la cruz ahí latente diciendo: yo di la vida por ti. No hay nada que te vaya a justificar ni te justifique delante de un Dios santo. Jamás lo habrá. Solamente te justifica el amor del Hijo que ha venido a buscarte. Gloria a Dios. Él ha sido paciente. Él nos ha recibido. Y así como Él nos ha recibido, como Él te recibió, recibe también a tus hermanos. Amén. Recíbelo. Si Dios te dota de dones y capacidades, estás al mismo nivel. La salvación no es condecorable. No vas a llegar allí con galones. Debes llegar allí, ¿verdad, hermano?, completamente desnudo, con un corazón, ¿verdad?, transparente, donde Dios va a ver la realidad de tu vida, que verdaderamente le amas. Y si le amas, la Escritura aquí lo que nos muestra es que ya Él te amó antes de que tú le amaras a Él. Amén. De que ya Él había anunciado que tú alabarías al Señor. Y que aquí, como dice el apóstol Pablo, que tú te alegrarías hoy, ¿verdad?, clamando y anunciando su nombre. Y que tú alabarías con todos los gentiles. Y esta es una profecía que se cumple. Estamos aquí, ¿verdad?, como gente que hemos venido cada uno de una circunstancia, de un mundo, de una realidad. Y el Señor nos mete en la misma realidad, en la misma cosmovisión, en el mismo mundo salvífico que Él ha creado. Y en esa esfera hace estar tú, en el reino, en el reino. ¿Por qué? Porque no hay mayor esperanza que el Dios que tenemos. Dios, ¿verdad?, es Dios por encima de todas las cosas. Es el creador de todas las cosas. Pero no solo que Él se encuentre, en Él se encuentre la esperanza, sino que Él es la esperanza de nuestras vidas. Y Él debe de llenar nuestros corazones de gozo, de paz. Y si hoy aquí, como dice el apóstol, si hoy tú no abundas en esperanza contra esperanza, como también lo hallaron los antiguos padres, Abraham, como así lo veía José, como así lo veía, ¿verdad?, Josué, como así lo veían tantos y tantos profetas, nuestra esperanza en el Señor ha de crecer por día. Amén. Por día. Cada día nuestra esperanza es más cercana. Amén. Cada día esperamos más, ¿verdad?, porque si Él no viene, nosotros vamos. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Gloria a Dios. Tenemos esperanza. Y nuestra esperanza ha de abundar cada día más. Nuestra fe ha de abundar cada día más. Nuestro gozo ha de abundar cada día más. ¿Por qué? Porque el Dios de la esperanza es el que llena nuestra vida por el poder de su Espíritu. Amén. Por lo tanto, hermanos, ¿verdad?, hoy el Evangelio habla de ti. Amén. El Evangelio habla de alguien, ¿verdad?, que parecía estar fuera de los planes de Dios, porque todo, ¿verdad?, indicaba que el pueblo de Israel podría ser el pueblo escogido, pero ha habido un pueblo escogido desde antes que el mundo fuese.
un pueblo amado, un pueblo elegido, un pueblo redimido, un pueblo perdonado. Amén. Y ahí te encuentras tú. Ahí estás tú. No pierdas la esperanza. Dios hará crecer por el poder de su Espíritu esa abundancia de consolación, de gozo, de paz, de todo lo que Dios puede ofrecerte, que es bueno para el creyente. Todo. Y esto te lo digo: gozo, paz, esperanza, fe, en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones duras. Miremos al Salvador. Miremos al Salvador. Veamos a nuestro hermoso Jesús. Amén. No tenía ni dónde recostar la cabeza. Miremosle a Él. Era enfrentado constantemente, queriendo hacer el bien, siendo la imagen, como decía ayer el hermano Francisco, la imagen del Dios invisible. Él se rebajó a lo sumo. Él tocó niveles inferiores, despreciado, escupido, maltratado. Y sin embargo ha venido a ser la salvación de tu vida. Tu inclinación era hacia el infierno, hacia la condenación eterna. No había esperanza para ti como aquel vehículo. No merecía la pena. Déjalo ya tirado a la cuneta. Destrúyelo, tíralo, llévalo al desguace. Pero Cristo tuvo misericordia. Hemos alcanzado, como dice aquí el apóstol Pablo, misericordia, para que los gentiles alcancen misericordia y glorifiquen a Dios por su misericordia. Date cuenta hoy de esto, lo importante y lo vital para tu vida. El gozo, la paz, la fe, la esperanza ha de crecer abundantemente por el poder de su Espíritu. Analiza tu vida hoy. Evalúa tu vida hoy, hermano. Mira también tus circunstancias. Nivela y ve y mira que aunque tus circunstancias sean adversas, dolorosas, conflictivas, tu fe abunda más. Tu gozo en el Señor abunda todavía más. Tu esperanza es más cercana y tu esperanza, verdad, está más grande y amplia, hermano, sabiendo que Dios sostiene tu vida. Amén. Aleluya. Porque Él es el Dios de toda consolación, como diría el apóstol San Pablo un poquito más arriba. Y no solo el Dios de toda consolación, que te consuela, que te ama, que te quiere, sino el Dios de la esperanza. Gloria a Dios. Amén. Amén. Nos vamos.